Dice Hebreos 12:2: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y veíamos en días anteriores algunas verdades en cuanto a este pasaje y también el verso 1. Y lo primero que veíamos era que tenemos un compromiso marcado con el legado de la fe que nos fue encomendado, pero también un llamado urgente a poder cercenar, a poder cortar lo necesario para así poder correr libres, con libertad, esta carrera que nos fue preparada, puesta por delante por el Señor. Pero también se nos pedía que lo hagamos con una actitud, una constancia, un aguante, a pesar de, movidos, constreñidos por el amor y ejemplo de Jesús, pero también con una contemplación, una admiración de aquel gran héroe de la fe, quien fue el caudillo y conductor de la fe, el campeón y capitán que inicia, pero que también fue y es el consumador de la fe, el cual tenía claro un consuelo motivador puesto delante de él, y que finalmente fue a una crucifixión cruenta y dolorosa. Pero que él también tenía una consideración sumamente baja de lo oprobio y la vergüenza. Y esta mañana quisiera que podamos pensar, que podamos considerar por un momento una coronación celestial. Dice la última expresión de este pasaje en Hebreos 12:2, que Jesús se sentó a la diestra del trono de Dios. Hay una realidad innegable y irrefutable para quienes, al igual que el Papa Francisco, pueden pensar que el sufrimiento mortal expiatorio de Cristo en la cruz fue un fracaso, o un imprevisto que se le escapó de las manos al Padre, y eso es su resurrección y su regreso a la diestra del trono de Dios. La gloria de la cual Jesús, el Hijo de Dios, se había despojado, ahora le es de vuelta. Aquella oración, cuando el Señor le pide al Padre: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese, esa oración ahora es cumplida. Su ascensión y establecimiento a la diestra del Padre fue parte del gozo puesto delante de Jesús, que luego se iba a concretar. Como así también significa que, según dice Jimmy Swaggart, Dios ha aceptado completamente su sacrificio. Y que también, según nos lo dice Franz y George Guthrie, su asiento de autoridad a la diestra de Dios nos asegura que no nos fallará. En reiterados pasajes se puede observar una marcada relación entre los padecimientos vicarios de Cristo y su posterior exaltación y glorificación. Incluso podemos encontrar esta clara expresión también en Hebreos 2:9, donde nos dice que Jesús, el Cristo, fue coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. Como así también las indicaciones de que el Espíritu Santo daba en cuanto al Mesías y las glorias que vendrían tras ellas, según nos dice 1 de Pedro 1:11. Ese Salvador y Redentor al cual se nos urge ahora poner la mirada fijamente, es el que, según nos dice Hebreos 1:3, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, ahora se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Sin lugar a dudas, había una gloria que le esperaba al Señor luego de cada sufrimiento padecido. Y eso es algo que él tenía sumamente claro, lo cual lo mantenía enraizado en esa firme convicción y esperanza, aspirando a lo porvenir en su glorificación y exaltación. A.B. Bruce resume este pasaje de la siguiente manera. Nos dice que uno descuella destacado sobre todos los demás: Jesús, el hombre que primero cumplió de manera perfecta la idea de vivir por fe.
que firme soportó el amargo sufrimiento de la cruz y menospreció su oprobio, sostenido por una fe que tan vívidamente contemplaba el gozo y la gloria que habían de venir, como para hacer desvanecer la conciencia del dolor y vergüenza presentes. Fin de la cita. Y es frente a esta gloriosa verdad que expone a dos de sus discípulos en el camino de Maús, cuando se les aparece, preguntándole Jesús retóricamente: ¿no hacía falta que el Cristo padeciera estas cosas y que así entrara en su gloria? Y comenta Cirilo de Alejandría que en su primera venida Jesús soportó la cruz, menospreciando el oprobio. En la segunda venida vendrá en gloria, rodeado de una hueste celestial. Fin de la cita. Y aquellos que reciben esta carta, los hebreos, quienes estaban con las manos caídas y las rodillas paralizadas, según nos dice Hebreos 12:12, necesitaban ahora ser alentados a correr y terminar con fidelidad la carrera de la fe. Y no hay otro ejemplo mayor y mejor que Cristo, quien padeció lo peor, pero aún así terminó vencedor y recompensado. Por eso es apremiante que pongamos la mirada en Él, quien es el autor, quien es el consumador de la fe. Nadie como Él, nuestro Redentor, que hoy está sentado, triunfante, con gloria, a la diestra del trono de Dios, en las alturas. Comenta John MacArthur: cuando Jesús fue a la cruz, soportó todo lo que aquella exigía. Despreció la vergüenza y la aceptó voluntariamente, por la recompensa del Padre y la alegría de anhelar que se le entregaran. Y dice un poquito más John MacArthur: a medida que corremos la carrera de la vida cristiana, podemos correr anhelando alegremente esa misma recompensa, la corona de justicia que un día lanzaremos a sus pies como evidencia de nuestro amor por Él. Fin de la cita. Y al igual que la realidad actual de Cristo, la promesa también es para vos y para mí. Y se nos va a decir en Apocalipsis: al que venciere, dice Jesús, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Querido amigo, hablamos de una coronación y exaltación celestial de parte del Padre por su Hijo Jesucristo, de aquel amado, aquel Cordero Santo de Dios que expió nuestros pecados, el siervo sufriente, el autor y consumador de la fe, que terminó esta carrera de la fe dignamente y fielmente, y que ahora está sentado a la diestra del trono de Dios. Sería bueno preguntarnos entonces ahora: ¿está sentado ese Jesús en el trono de mi corazón? ¿Decidí ya rendirme y morir a mí mismo para dejarle a Él que ocupe el primer lugar en mi corazón y que sea Él el Rey de mi vida? Pero también, ¿qué tanto me alienta entender esta verdad de que todo aquel que termine vencedor la carrera se sentará también con Jesús en su trono? Te invito a quedarte por un momento más y que seas impactado y traspasado por la verdad que encontramos en estos pasajes. Nos va a decir Filipenses 2:9 al 11, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dice Hebreos 10:12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, ahora se sentó a la diestra de Dios. Dice Hebreos 1:3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien ahora sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dice Hebreos 1:13,
Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a la diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Y dice también Hebreos 8:1: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y dice 1 de Pedro 3:22: quien habiendo subido al cielo está ahora a la diestra de Dios, y a él están sujetas y sujetos ángeles, autoridades y potestades. Dios te bendiga en esta mañana.